¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al Código Maya. Muy felices de recibirlos y compartir con ustedes informaciones maravillosas, conocimientos que durante mucho tiempo estuvieron ocultos y que hoy en día comienzan a desvelarse. Estoy hablando de conocimientos sobre los mayas clásicos. Así que estamos en el Código Maya, el canal del Código Maya, donde siempre estaremos dando informaciones, conocimientos relevantes para que ustedes puedan realmente aprender sobre esta cultura milenaria, de su legado y los conocimientos que podemos aplicar aún hoy en día. Y hoy tenemos un tema realmente extraordinario. Espero les guste. Vamos a hablar la secuencia de lo que habló Cloris Adrián en el video anterior, de los 20 sellos. Yo voy a hablar de los 13 tonos, porque la combinación de los 20 sellos que ella explicó en dos diferentes videos grabados es el complemento perfecto para este que son los 13 tonos. ¿De qué estoy hablando? Existe lo que se conoce como la frecuencia 1320. ¿Ok? La frecuencia 1320 es simplemente el famosísimo calendario Tzolk'in, el calendario sagrado de los mayas. Este calendario nos ayuda a conocer la energía que vibra cada día. ¿Por qué? Porque es la combinación perfecta entre un glifo, como pueden ver aquí. Estos son los glifos en un nombre maya, y esto es en inglés. Pero bueno, simplemente significa que que es el dragón, está combinado con un tono que es el 1. Que es el espíritu del viento, Ik, está combinado con el tono 2. Eso es un kin, ¿sí? El poder de la oscuridad, Akbal, o de la noche, como se llama, está combinado con el 3. Y ahí va haciéndose una combinación perfecta entre los diferentes sellos con los diferentes tonos. Quiero decirles que son exactamente 13 tonos. Si ustedes los ven aquí, los puse en números arábigos para que los comprendan mejor. Cuando terminan 13, se repite de nuevo el número 1 hasta el número 13. Voy a sacar aquí mi cursor para que les quede bien claro. Entonces observen. Termina el 13 aquí, empieza el 1, bajamos, vamos a la segunda columna y vemos que llega hasta el número 13, ¿ok? A partir de ahí encontramos de nuevo el número 1 hasta el número 13. Entonces se va combinando cada uno de estos sellos con los diferentes tonos, dando una mezcla perfecta entre 20 veces 13, 260 días combinables. Por eso se llama frecuencia 1320. Es un dato muy interesante porque en base a eso está toda la tabla de frecuencias entregada por los mayas. Los 20 sellos del Tzolk'in son en esencia activadores de la memoria. Son como si fuesen vibraciones energéticas durante el día. Se conoce también como estructuras resonantes, campos vibratorios que informan y nutren nuestros cuerpos sutiles, cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, conciencia y íntimo, nos nutre. Ahora, los 13 tonos, estoy hablando de estos que están aquí alrededor, ¿ok? Esos son los 20 sellos con sus diferentes tipos o arquetipos. Y los 13 tonos que están aquí adentro, ahora sí están en números mayas, 1, 2, 3, 4, 5, y explico sobre de ellos, corresponden a los 13 principios de las leyes fundamentales de la naturaleza y el cosmos, los cuales entran en el glifo, o sea, ellos entran en cada uno de estos glifos, ¿sí? Imagínense, el 1 entra en este, el 1 entra en este, el 1 entra en este, según se va moviendo la rueda calendárica, y le modifica la vibración y la influencia que ejerce sobre la Tierra o sobre el ser humano.
pero vamos a explicar en detalle cómo funciona. Imagínense ustedes estos 20 sellos, ¿ok? Lo mismo que expliqué hace un momento, solo que ahora en una forma de rueda. Cada día va girando y va entrando un nuevo sello y se va combinando con un nuevo tono vibracional. Entonces, estos 13 niveles de frecuencias o de tonos son los que van definiendo la matriz del telar del tiempo. Los números mayas del 1 al 13 representan las diferentes frecuencias de la luz. Son frecuencias vibracionales de luz. Ustedes los pueden observar aquí los 13 que se combinan con los 20 sellos que ya lo expliqué. Pero vamos a entenderlo todavía mejor para que quede claro. Cuando naces, la carga energética de ese día se imprime en tu esencia. Sí, por ejemplo, naces un día Ahau, que sería Sol 1. Entonces tú serías Ahau 1. Entonces el 1 es la frecuencia que va a hacer que el Ahau, el Sol, el Kin Sol, se mueva de determinada manera, vibre de determinada manera, y eso va a ser la influencia específica que vas a recibir. Cada tono es una frecuencia de movimiento. Es el poder que tiene cada persona para cumplir con su misión de vida. El tono de nacimiento adquiere un significado maravilloso cuando se combina con otros 12 sellos. O sea, como son 13, el 1 se combina con los otros 12, el 2 se combina con los otros 12, el 3 se combina con los otros 12, en total son 13. Y juntos determinan cómo actúa cada ser, cada persona y cómo se va a relacionar con los demás. Estudiar nuestra frecuencia nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a las personas con las cuales convivimos. Los mayas observaban los números no solo como cantidades, sino como frecuencias, como tonos vibracionales. Por ejemplo, nosotros vemos los números como cantidades y decimos 7 manzanas, 13 naranjas, 8 relojes, 5 días, 20 años. Entonces, la cuantificación es la función del número de una forma interpretada. Sin embargo, los mayas no lo observaban simplemente como un número. Es más, ni lo observaban como un número. Lo observaban como una frecuencia, como un tono. Y para entenderlo mejor, aquí coloqué un símbolo de las diferentes octavas en un piano. Los números representados como cualidades, por ejemplo, el do es el número 1, el re el número 2, el mi el número 3 y así va, ¿ok? Entonces, los mayas colocaban cada frecuencia con ciertas características muy interesantes. Ese es el concepto maya. Así que para entenderlo vamos a hacer esta analogía musical. Cada tono de estos pues representa un número, ¿ok? Aquí hay 7. Imagínense, los mayas tenían 13. Entonces, en vez de 7, imagínense 13, ¿ok? Pero, ¿qué significa eso? Cuando termina, por ejemplo, aquí en el ejemplo que colocamos, estos 7 tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si, el siguiente tono se repite el primer tono, o sea, el do, pero en una escala superior. Entonces, el do inferior se transforma en un do superior según la escala. O también, si vamos al contrario, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sería un tono bajo. Los que saben de música me entienden perfectamente lo que estoy aquí hablando. Y son frecuencias diferentes. Tan es así que toda esa gama de frecuencias lo que está ocasionando simple y llanamente es que a través de estos 7 tonos consigamos hacer toda la música que conocemos, sea música ranchera, sea música clásica, sea música rock, aquí en Brasil sea música samba, sea música sertanejo, no importa. La música está basada en la mistura, en la mezcla
en la armonía de esas 7 notas que se encuentran en diferentes tonos, en diferentes escalas y también con algunas cosas que se llaman semitonos. Y toda esa mezcla, de acuerdo al ritmo, es lo que conocemos como música, como melodía, como ópera, etc. Cada octava tiene sus armónicos, tanto en las octavas altas como en las bajas. La secuencia de tonos con su riqueza de timbre, la interpretación de intervalos de las octavas, la sincronización armónica de 2 o más tonos son prácticamente infinitas. Por eso digo que dan absolutamente toda la música. Obsérvenla aquí. Cada nota es una frecuencia y cada una se junta con las otras y termina siendo arpegios, melodías, óperas, en fin, todo lo que nosotros conocemos como música. Esta analogía demuestra que el número puede representarse de diferentes formas. En este caso, son cualidades de vibración, son frecuencias sensitivas y simbólicas de la mente y de las emociones, son frecuencias que captamos. Por ejemplo, el amor es una frecuencia que captamos. El odio es otra frecuencia que captamos. Una persona con ira manda una frecuencia que captamos y una persona triste también manda su frecuencia. Entonces, esas son frecuencias emocionales, mentales, verbales, al mismo tiempo que nos demuestra que poseen múltiples tonos armónicos con diferentes significados, siendo capaz de expresar la extensión completa de posibilidades universales. Así que la analogía también nos muestra cómo una cantidad muy limitada de números puede realizar una combinación prácticamente infinita y secuencial de relaciones entre esos mismos tonos. Y por ejemplo, observen aquí, coloqué el tono, que es este es el número 1. Los mayas decían, lo comparaban con el cuerpo y decían que el 1 es como si fuese un nudillo. El 2, 2 nudillos. 3, 3 nudillos. 4, 4 nudillos, ¿sí? Y el 5 es una línea. Miren qué interesante. El 6 sería así. Subimos un nivel. El 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ok? El 11, el 12 y el 13 con otra línea acá. Son 2 líneas, como pueden observar aquí, con 2 y con 3 nudillos. Entonces estamos observando que la forma de representar las vibraciones es la más sintética. Ahí se observa la capacidad de síntesis, la capacidad de conocimientos que los mayas tenían. Es tan avanzado esta forma de representar las frecuencias vibracionales que hasta la misma computación en sus algoritmos tomó estos símbolos para crear todas sus tarjetas prácticamente de información. Pero bueno, regresemos aquí. El tono 1 es conocido como el tono magnético. El 1 es el magnetismo. El 2 es lunar, que en realidad es el dual, es la dualidad. El 3 es el eléctrico, el movimiento. El 4 es el autoexistente, aquel que se sustenta a sí mismo, el que se equilibra. El 5 es el entonado o el empoderado. El 6 es el rítmico, el que agarra un ritmo y no para. Cuando agarramos una velocidad y no paramos, ese es un ritmo. Ese es el 6. El 7 es el resonante. El resonante es como una campana que toca y tiene una especie como sonido que se extiende, que llega a la distancia. El 8 es el galáctico, que es una frecuencia que podríamos llamarla también estabilizadora o congruente. El 9 es el solar, la intención. El 10 es el planetario, la producción, aquel que produce y que realiza finalmente las cosas. El espectral es el que divulga, es el que libera el conocimiento y lo informa a los demás. El 12 es la
cooperación, es cristal, así eran conocidos por los mayas. Es el que coopera con los otros elementos que están en conjunto y cerca. Y finalmente el 13 es el cósmico, el que trasciende, el que deja un legado a través del tiempo y del espacio. Así que estamos observando cómo los mayas veían las frecuencias manifestándose en el universo y cada uno con una característica determinada. Vamos a continuar para que esto quede claro. Voy a explicarlo ahora, el tono maya combinado con el tono musical. Observen, tono magnético 1 es la fuerza que atrae. El magnetismo es una fuerza que va del centro jalando todas sus partes. Es como una meta, es como un objetivo, es como una fuerza que nos lleva hacia aquella dirección. Entonces, él está relacionado con el tono musical do. Él determina el propósito, unifica y atrae magnéticamente. El tono 2 es el tono musical do sostenido. Estabiliza entre los dos polos. Es el desafío. Cuando tienes una meta, lo primero que aparece es un desafío que tienes que enfrentar para alcanzar tu meta. Eso es lunar. Viene la dualidad. Lo hago, no lo hago, puedo, no puedo, es fácil, es difícil. En fin, la dualidad que nos reta a vencer. Sin embargo, después tenemos el eléctrico, que es el 3, que es la acción, es la actividad, es el movimiento que vence cualquier obstáculo. Él está representado por la nota re. Ahí tú te activas, reúnes toda la energía para hacer ese trabajo, para realizar ese servicio al que te has propuesto. El 4 es el tono autoexistente y es el re sostenido. Aquí se define la forma de la acción. ¿Cómo vas a actuar? No se trata de correr hacia un objetivo, se trata de que sepas correr hacia ese objetivo. Para eso tienes que tener una planeación, para eso tienes que tener una estructura, un tiempo para realizarlo, un equipo, un presupuesto. Me explico, o sea, tienes que tener claro lo que vas a hacer. Por eso es la planificación sustentada de lo que tú quieres realizar. Eso es el autoexistente, es el 4, es la base de la pirámide. Ahí pasamos al 5, que es el entonado o el que te empodera. Es el tono musical mi. Es el que comanda, el que te da el poder y que reúne los recursos para que tú consigas llegar a tu objetivo. El número 6 es el rítmico, ahí pasamos al tono fa. Aquí se organiza todo, se equilibra y se busca dar un ritmo a las cosas. O sea, hacer las cosas un día sí y otro también. Porque todo lo que se inicia tiene que tener una continuidad. Sin continuidad no logras nada. Ese es el 6 con la nota fa. El 7 encontramos el tono resonante y está representado por la nota musical fa sostenida. Aquí sintoniza el canal y canaliza y da apertura. Es como la comunicación de ese proyecto. Es como el resonar, el como entusiasmar, el como colocarse la camisa, arremangarse las mangas y ponerse en acción y hacer que los otros lo hagan también. Eso es resonante, ponerle entusiasmo y hacer que las demás personas se entusiasmen en ese proyecto. Gente que te va a acompañar, ¿ok? El 8 es el tono galáctico y está asociado con la nota musical so. Aquí se armoniza todo, se integra y se busca un camino justo. Todo tiene que ser congruente. Si tú prometes una cosa, tienes que cumplirla. Si te haces un propósito, tiene que ser exacto a realizar ese propósito. Entonces la congruencia tiene que ver con el tono galáctico. Después tenemos el tono solar, que es el 9, que está asociado con la nota musical sol sostenido. Aquí se pulsa la intención, es la intención. Tú quieres hacer algo, detrás de ese querer hay una intención. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? Tal vez este 9 es el más importante de todos, porque si tú vas a hacer algo, tienes que tener un objetivo claro. Lo vas a hacer por tu familia, por tus hijos, por una realización hacia tus padres, por un logro personal muy íntimo.
tienes que tener un porqué, porque de acuerdo a tu porqué es la realización que harás, la intención de por qué lo estás haciendo. Ahí nos vamos al tono planetario, que es el 10, y está asociado con el tono musical La. Aquí se perfecciona todo. No es suficiente hacer, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que perfeccionar lo que haces. Hay una frase que dice que la práctica hace al maestro. Así que todo lo que hagas tienes que hacerlo cada día con mayor perfección. Tienes que ser único y especial en aquello que haces. ¿Ok? Puedes tener muchas competencias, gente que hace lo mismo que tú, pero la diferencia es en lo bien que tú lo realizas. Puede ser una referencia, puede ser una persona que marque la diferencia haciendo justamente las cosas cada vez mejor. Y eso nos lo da justamente el tono 10. Es maravilloso el tono 10. Ahora que ya construiste, que ya hiciste un negocio, un proyecto, una familia, que ya tú lograste consolidar una actividad, por increíble que parezca, los mayas nos enseñan a que tenemos que entrar al tono espectral. Tenemos que liberarlo. El 11 es el tono musical La sostenido. Está asociado con el La sostenido. Aquí se disuelve, libera y divulga. O sea, tienes tus hijos, los creas, los formas y después ¿qué? Se tienen que ir. ¿No es cierto? Cuando tú estás en un trabajo, llega una hora donde tú ya no puedes más y tienes que hacer ¿qué? Abrir tus manos y dejar que ese negocio se vaya y tú jubilarte. Si tú tienes un negocio, tienes que preparar a gente para que te sustituyan. Tú no puedes ser eternamente el líder de todo y el que va a hacer todo. Tienes que soltar. Los grandes negocios, los big business, son los que crean las famosas franquías. Una franquía es la duplicación de un negocio creado a la perfección. Y esa franquía, cuando se duplica, simplemente el dueño ya no está más ahí. Tiene gente que trabaja eso. Ejemplo de esto, McDonald's, Starbucks, en fin, todas las cadenas que tú conozcas de negocios tienen que ver con el tono 11. Entonces, tienes que liberarte de tu creación. Tienes que soltarla. Eso no significa que la olvides, no. Significa que tienes demasiado apoyo. Para eso necesitas el 12, el tono cristal. ¿Qué es el tono cristal? Está asociado con la nota musical Si. Y es la universalidad, la cooperación. Es cuando formas un equipo y haces que ese equipo se entusiasme con ese proyecto. Es cuando tu familia es un equipo y hacen todos lo mismo o van hacia un mismo objetivo para alcanzar algunas metas, ir a un paseo, ir a pasear, tomar vacaciones, construir una casa, hacer un negocio, en fin, lo que tú quieras. Pero ahorita es equipo, tanto en tu casa como en tu trabajo, como en tus actividades, como en el lugar social al que pertenezcas, al grupo espiritual en el que estés. Se requiere una integración, un equipo trabajando todos hacia el número uno, hacia el objetivo. ¿Ok? Y cuando todo eso acontece, llega un momento en que se logran todos estos pasos, consigues llegar hasta el tono cósmico, una octava superior, por eso está asociado con el tono musical Do, de nuevo, solo que el Do superior, una escala superior. Has llegado al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Trascendencia. El dejar un legado como los mayas lo hicieron. Yo no soy maya, soy mexicano, nacido más en el centro de México, pero admiro mucho, puedo decir hasta mis coterráneos, ayudo mucho ese pensamiento de mis ancestros, porque ellos ya no están más, aquellos que crearon esto, tal vez no están, pero han dejado esto que trascienda y que me motive tanto que me lleve a hablar con ustedes y transmita este poderoso conocimiento. Así que ellos hicieron esa trascendencia. Tú puedes hacer una trascendencia de tu vida. Te voy a hacer una pregunta un poco compleja, pero que vale la pena hacerla. Si tú en este momento supieras que te vas a morir,
Claro que sabemos, pero que supieras el día de tu muerte. ¿Cuál sería el epitafio que te gustaría que se colocase en tu tumba? Difícil enfrentarlo, ¿no? Bueno, este video lo estoy haciendo unos días antes, 2 días antes del Día de Muertos. El Día de Muertos en México es un día de trascendencia. El mexicano no ve la muerte como el fin, sino como una secuencia, como un pasaje, como un paso hacia otro mundo que es tan real como este de aquí. Tan es así que el Día de Muertos se levantan altares y en ese altar se prenden velas a los muertitos, a los difuntos, se colocan flores, se pone el plato, la comida, el pan que más gustaban y se les llama música para alegrarle la vida en el otro mundo. Realmente para el mexicano la muerte es otra forma de vida, es una trascendencia. Y recordar a nuestros seres amados, traerlos al tiempo presente y recordar las cosas buenas que ellos hicieron, eso es trascendencia. Porque esos serán contados a los nietos y a los nietos de los nietos. Y esos señores que ya están del otro lado han dejado un legado. Y es tan grande ese legado que está en los huesos, en la sangre, en la estructura de las personas y, ¿por qué no?, también en su forma de pensar y actuar. Así que la sangre, todo nuestro DNA está cargado con nuestros ancestrales de muchísimas generaciones. Y esas generaciones continúan actuando a través de nosotros. Eso es trascendencia. Y los mayas lo conocían perfectamente. Así que te invito a que tú trasciendas como lo hacían los mayas y que comprendas que vives en una onda encantada que es esta. Tú naciste en uno de estos puntos. Pudiste haber nacido en el 3, en el 7, en el 12. No sé en cuál naciste. Y aparte de eso, naciste en uno de los 20 sellos. Te invito a que vayas a ver el video de Cloris Adriana Rojo. Es maravilloso. Tienes que verlo. Está dividido en 2 partes porque son 10 sellos en uno y otros 10 sellos en otro. ¿Ok? Así que ve a verlo y vas a asociarlo con esto. Y el próximo video no puedes perderlo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a asociarlo los dos en esta onda iluminada de tu alma. ¿Quieres saber más? ¿Quieres aprender cómo se integran los tonos vibracionales poderosos del 1 al 13 con los 20 sellos? Próximo video te vamos a dar la respuesta. Por ahora, te deseo un excelente día y te invito para que el próximo video no dejes de acompañar este canal. Por favor, dale un clic a me gusta, síguenos para anunciarte cuándo será nuestro próximo video y acompáñanos en esta jornada del Tzolk'in y de los grandes misterios mayas, del grande secreto maya develado a través de este canal. Un abrazo, que estén muy bien y hasta el próximo video.